Ya, ¿estamos listos ya? Sí. Estamos Bien. listos. Muy buenas tardes a todos, ya son un cuarto para las 8. Hoy día corresponde 27 del 10 del año 2020. Hablemos de. Hoy nos acompaña una hermosa mujer, oye, una chiquilla de acá de Lanco, preciosa, hijo de un hombre conocido. Se trata de Jessica González Lagos, quien es encargada de deportes de la Ilustre Municipalidad de Lanco. Obviamente ella asumió este año, pero le ha tocado la realidad, digamos, que no es muy buena para ella con el tema de la pandemia. Aquí le vamos a dar micrófono para que salude. Hola Jessica, bienvenida al programa Hablemos de. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente me tocó un proceso un poquito complejo, pero también hay que verlo como una oportunidad de ver qué se puede realizar y todo eso, a ver cómo vamos con este desafío. Tu experiencia, dijo que tú eres profesor de educación física, ¿cierto? No, soy kinesióloga. Aquí inició lo que Sí, ya. Cuéntame, pero antes de entrar en materia de deporte, que te toca esta responsabilidad acá en la comuna de Lanco, ¿cómo toda esa experiencia en el extranjero, donde estuviste por México? Cuéntanos un poquito, bueno, yo de profesión como tal soy kinesióloga, como lo mencioné. Me fui a trabajar como docente de fisioterapia, que es como se conoce afuera. Y sí, efectivamente, casi estuve como 3 años en esa experiencia laboral y de vida prácticamente todo, como un desafío. Así que, no, muy grata, muy buena, con muy buenos recuerdos, grandes amigos también por esos lados, así que feliz de haberlo cumplido en cierta manera, que era como una de las predicciones que alguna vez tuve cuando niña. Antes de seguir, Janito, ¿le hiciste el giratorio? La cámara, sí, están arreglando el asunto que le faltó un detalle pequeño. Un giratorio a la cámara. Sí, dale nomás. Ya. Jessica, hoy día a cargo del deporte en la comuna de Lanco. Responsabilidad sin lugar a duda tremenda para muchachas jóvenes como tú. Cuéntanos, ¿en qué pie está el deporte a nivel comunal desde la mirada desde el municipio? Sí, ahora, bueno, ya estamos terminando octubre y creo que para todos ha sido un proceso de primero estar como en stand-by y ver cuándo iba a pasar todo esto. Cuando recién partió esto en marzo, como tal, lo veíamos ya desde febrero o algo en el extranjero, qué es lo que pasaba, que se empezaba a cerrar todo. Creo que todos estábamos esperando de que no, ok, en junio se termina y volvemos a la normalidad, entre comillas. Después, septiembre. Y ahora ya sabemos de que lo más probable es que estemos 1 año y medio, 2 años más en esta situación. Y estamos como en el tema de que comenzar a demostrar de qué manera hay que realizar el deporte de ahora en adelante. ¿Qué es lo que nos ha traído esta pandemia? ¿Qué es lo que hay que empezar a potenciar ahora? O sea, sabemos que menor riesgo tiene el deporte al aire libre, ver las actividades. Nosotros estamos en una zona más turística, donde tenemos cordillera principalmente, o depresión intermedia aquí, los ríos como tal. Comenzar a potenciar ese tipo de actividades, el senderismo, el uso de los ríos, etcétera, para ir viendo de qué podemos ir viendo estas nuevas aristas en cuanto al deporte. Cuéntame un poco, ¿con qué situación anómala o situación extraña te encontraste cuando asumiste con el tema del deporte desde el municipio? Como situación anómala o extraña, la verdad que no sé si tengo como alguna situación extraña o anómala. Yo creo que cuando uno asume en esa etapa, que fue como en febrero. ¿Tú pensaste que venía todo bien? Dijiste yo me voy a encontrar para seguir preparando. Claro, obviamente, o sea, habían como proyecciones de por medio, de que, ok, yo quiero hacer esto otro, ver con quién podemos trabajar y todo lo demás. Y claro, uno se encuentra que viene, por ejemplo, un presupuesto determinado de antes, entonces uno se tiene que comenzar a ajustar. Obviamente era una cara nueva y, y el puesto como de encargado de deportes había pasado ya como por varias personas, entonces otra vez quería decirle a ese dirigente, ahora estoy yo. Es como ese nexo o esa primera instancia, creo que fue como un poquito difícil. Y después encima le sumamos el tema de pandemia, en que más nos alejó en cierta manera, en que era como qué es lo que piensa la organización, qué es lo que van a hacer o algo, y en cierta manera lo que se ha dado hasta ahora, pues avisar sobre fondos, un poquito de la desilusión de postular algo que no salga, como creo que eso podría ser como la situación.
más extraña Si considero. bien es cierto, ya tienes como 8 meses a cargo de cargada de deporte, yo creo que ya has visto, ya has trabajado o has sondeado las necesidades de cada organización deportiva. Sí, y bueno, y ahora bajo este contexto también cambian un poquito, porque ahora para la práctica deportiva hay que tener más recursos que antes no se tenía. Hay que implementar o tener un protocolo de acción para trabajarlo en un recinto. Por ejemplo, lo que es en lo que es competencia deportiva, por ejemplo, hay que esperar una autorización, que no sabemos quizás hasta cuándo. Sabemos que hay una liga de fútbol funcionando, pero solamente la primera, o sea, donde realmente hay recursos. Y yo creo que ahora en adelante también la visión del deporte también ha cambiado, porque tenemos como varias líneas. Deporte formativo, que es los niños, deporte recreativo, que puede ser adultos, el amateur, etc. Y donde hemos estado tanto tiempo encerrados, volvimos a valorar el hecho de pertenecer, por ejemplo, a un club, ir a jugar un partido, ese disfrute que hay con los amigos, etc. Y el deporte ahora se ha vuelto un poquito más una necesidad social versus de que quizás llegara a una competencia, que no sabemos quizás hasta cuándo se va a dar. O sea, yo creo que hasta el momento, si sondeamos nosotros más o menos en la comuna, como deporte de competencia realmente que podemos decir alguien se está preparando, son muy poquitos. Tenemos ahí un par de personas, pero es lo menos. Jessica, tú tienes un catastro de cuántas organizaciones deportivas, llámese gimnasia rítmica, gimnasia de deporte, fútbol, campesino, no sé, pues atletismo, de cuántas organizaciones cuentan en blanco con un tema de, o tienen que ver relacionado a deporte. Sí, o sea, en los catastros están, y ahí tenemos igual otra dificultad que se ha dado con el tiempo. Hay muchas organizaciones que ya no están vigentes y ahí también van cambiando los números. Aproximados son como 30 y algo. Bien. Porque dentro de la modalidad deportiva tenemos organizaciones que se forman por el municipio y otras que se forman por el INADE. Entonces son como ahí las dos leyes, entonces hay que juntando, sacando las que están vigentes, no son en promedio 30 y algo. No recuerdo bien el dato si eran 33 o 36, es una de esas dos. Bien. Y ahí tenemos una variedad. Y ahora también tenemos otro problema de que este año también se vencieron muchas. Si bien hay una ley de que por lo que el tema de pandemia siguen vigentes, pero también hay un tema de que muchas han dejado un poquito estar y hay que ver si se van a volver a reactivar o no. Que es lo que pasa muchas veces con clubes deportivos que quedan ahí, después ya no renuevan o tuvieron algún inconveniente. Bien, Jessica, ahora vamos al área de recursos. Ajá. El área de recursos es la parte más limitada de cada Sí, organización deportiva. exacto. Tú lo sabes mejor que nadie, Sí. yo que soy dirigente lo sé mejor también. Sí. Cuéntanos, la limitancia de los recursos, y sobre todo este año que ha sido muy difícil para todas las organizaciones. Sí, sí, efectivamente nosotros tenemos que considerar que Lanco es una comuna más pequeña. Por ejemplo, no podemos compararnos con Panguipulli, que incluso ya por tiempo tiene una corporación, que ojalá en algún momento se pudiera llegar a eso, pero necesitamos ahí todavía más nexos con la misma organización, entre otras cosas. Y finalmente lo que es planificación, la cantidad de dinero que se destina a algo, pasa por el plan que se entregue, pasa por la aprobación de un consejo, qué es lo que quiera la comuna. Por ejemplo, nosotros no tenemos un plan comunal de deporte, comenzamos a trabajarlo este año y en cierta manera queda hoy como un poquito stand-by porque no se puede validar, porque nos falta como el exacto, en cierta manera. Se hizo una encuesta online donde participaron más de 70 personas, pero yo creo que si le preguntamos a muchos dirigentes no participaron. El caso mío no participa. Exacto, Sí. entonces ahí tenemos esa debilidad también pues, para poder establecer esto es lo que queremos trabajar como comuna, esta es la hoja de ruta y esto hay que inyectarle dinero. ¿Crees tú que a Lanco le hace falta una corporación del deporte? Por temas de recursos, obviamente sí. Sí, se puede organizar, se puede postular, es mucho más fuerte, todo lo demás. Ahora bien, más que la corporación también hay que, entre todas las personas involucradas en el momento de elegir esto es lo que se hace y qué se no, hay que comenzar a ver cómo se potencia, qué es lo que vamos a querer. Por ejemplo, la comuna está con una política de infancia, entonces sería primordial trabajar el proceso formativo. La mayoría de los clubes igual dicen de que ha bajado un poquito esta continuidad de los jóvenes como participando, de los niños, ya no se ve la misma cantidad de chicos de talleres, que faltan monitores, etc. Entonces hay que ver qué vamos a hacer entonces, a qué le vamos a pedir recursos, porque una cosa es el municipio, otra son los recursos que llegan del IND y así se va sumando. ¿Tú sientes que
lo que te vuelvo atrás, Sí, el tema de los recursos para las organizaciones deportivas. Están limitados este año desde el municipio el tema pandemia, pero también hay una carencia económica en el sentido que muchas organizaciones, aparte de los recursos que entrega el municipio, que son muy bajos, ujú. también le falta recursos a las propias organizaciones. ¿Cómo, desde tu punto de vista, cómo el municipio puede ser más sostenedor en las organizaciones deportivas? A ver, aquí hay una de las cosas que hay que considerar, de que la variedad de organizaciones deportivas, de hecho, de partida son mucho más que las culturales, juntas de vecinos, etcétera, y que involucran varias disciplinas. Entonces aquí muchas veces también se da esta pugna o esta dificultad de las diferentes disciplinas. Tenemos, por ejemplo, el gran ente del fútbol, que históricamente, concentra, exacto, se ha llevado más de recursos. Y el volumen más grande de Exacto, deportistas. y el volumen más grande de deportistas. Pero también tenemos al otro lado deportistas que son menos, pero han tenido una mayor participación a nivel internacional. Entonces, han recibido menos recursos y hay que ir viendo como lo que mencionaba, o sea, ir viendo a quién le vamos a ir dando énfasis. En el sentido de que también a la organización se le debe enseñar de que no tan solo el municipio o una institución te va a ir a dar dinero, o sea, cómo podemos ir trabajando en conjunto de que sea autosostenible. Cuéntame, Jessica, un poco, ¿tú has tenido reuniones con el alcalde o con el consejo en relación a las actividades deportivas o de las organizaciones deportivas? Nosotros al principio se alcanzamos a tener. Ya después, en un momento que inició la pandemia, se comunicó de que todos los recursos como tal se recortaban, porque obviamente hay una necesidad mayor que es social. Y literalmente hasta hace unas par de semanas yo creo que comenzamos a tener como pequeñas luces de que se podría hacer más, ahora o algo. Entonces, ahora nuevamente estamos como planteando qué podríamos hacer noviembre, diciembre. De hecho ya lo hemos hablado con el INED, con el MINDEP también, ahí vienen un par de actividades para ir viendo de dónde podemos sacar más recursos. Y con las organizaciones como tal, sí vamos a tener que proyectarlo y a ver qué es lo que ocurre para el otro año, qué es lo que se ve como tal. Porque, por ejemplo, ya hablaba con los del ANFA, fútbol rural, etcétera, por dar unos ejemplos, no se ve cuándo se pueda reactivar como tal la competencia. Sí, lo que pasa un poco, Jessica, te lo cuento, te está mandando saludos acá, Jaime Leal dice saludos a Jessica, que te vaya bien en tu nuevo desafío en el deporte lanquino. Jaime Leal es... con don Jaime y... Sí. Y bueno, de hecho Jaime es un destacado dirigente también. Exacto, y él siempre ha peleado por la misma posición que tenemos nosotros, que somos, que tenemos que ir con el fútbol de cada club, son los recursos. Sí. Y te vuelvo a tocar el tema de los recursos, porque ahí, desde el punto de vista, y voy a ser bien, yo he criticado fuerte al alcalde en tema en radio, cuando se hacía el programa de deporte, porque este año no hemos hecho radio tampoco en el área de deporte, porque no han habido actividad, entonces eso mejor lo sabes tú. De alguna manera, y te lo voy a representar del otro lado, tú trabajaste en el colegio de Narro Fermi. Sí. Hay destacados deportistas ahí, lanzamiento de la jabalina, lanzamiento del martillo, que se iba a atletismo, de todo un poco. Pero cuando estos jóvenes representan a la comuna, han representado a la región, han representado al país, desgraciadamente nos encontramos siempre con la piedra de tope que el alcalde, digo el alcalde porque no puedo decir los concejales, no más allá de una entrega de zapatillas puede ser, no más allá de un café o la despedida para los deportistas, en circunstancias que uno ve en otras comunas, cómo las autoridades se colocan a aquellos deportistas que van a representar a nuestra comuna en el extranjero. ¿Cuál es tu opinión? Aquí yo creo que nuevamente volvemos a lo mismo, o sea, que tenemos que establecer entre todos cuál va a ser como este plan, de cierta manera, como comunal, a que vamos a ir de cierta manera aportando, apoyando como tal. Es cierto, o sea, yo tuve esa experiencia que también podríamos decir de por qué, por ejemplo, un colegio particular se destaca y un municipal no. Cuando si vemos de repente en temas de inversión, quizás el municipal incluso hasta recibe más dinero, pero las vueltas que hace dinero para que le llegue a esa persona o a ese estudiante, a ese monitor, es mucho más larga versus un colegio particular que lo decide algo y al día siguiente tú lo tienes ahí. Entonces, creo que va por ahí un poquito.
ahora, como ejemplo, como no es de aprovechando una instancia o algo, sí ya establecimos conversaciones, por ejemplo, con el profesor. Ellos ya van a comenzar a trabajar en el estadio, ellos son apoyados por el IND, ya recibieron como todos estos elementos de protección. Y la verdad que una de las cosas que se nos ha dicho, por ejemplo, que yo creo que alguien lo más probable por ahí lo pregunte, es por qué no tenemos recintos abiertos. Y pasa por un tema también de recursos, porque eso involucra tener a una persona controlando, tener los recursos, y quizás lo más probable tengamos a otra persona que por una situación de cuarentena nos pida, por ejemplo, una ayuda de alimentos, cosas así. Entonces uno empieza a ver, o tengo una persona allá, o seguimos inyectando social. Entonces, creo que por ahora se mantiene como más o menos similar. Ahora, como para verlo más adelante, estas situaciones sí se tienen que remediar, obviamente. Sí, Y es lo que antes mencionaba, de que, claro, hay disciplinas que reciben mucho más y tenemos otras que tienen un rendimiento a nivel sudamericano. ¿Qué pasa de esto? Te lo digo porque, en resumidas cuentas, un deportista a veces, claro, el hecho que le despide a una autoridad es bueno, el hecho que le dé un desayuno Sí, es bueno. motivacional, pero, Claro. pero la base, la formación no tuvo acompañamiento. No tuvo acompañamiento y a veces no están los recursos para decir, oye, aquí vaya representando a nuestra comuna, aquí hay un equipamiento, hay recursos, hay de todo esto. No se ha hecho, no se ha hecho nunca. Te lo digo porque en el área de deporte del municipio han pasado muchas personas encargadas de deporte Sí, y todos van a lo mismo, y todos llegan a lo mismo, los recursos son limitados. Sí. Y te lo digo porque en esta comuna son muy limitados los recursos del tema deporte. Luego te voy a tocar otros temas más. Pero si uno mira a otras comunas, y te voy a poner un solo ejemplo, Río Bueno. Ajá. El alcalde don Luis Reyes de Río Bueno inyecta muchos recursos al deporte. Y el hombre, inicialmente, después van las votaciones y el tipo sale sin hacer campaña. Entonces, ahí uno ve la diferencia de recursos o la diferencia que se inyectan en recursos para las organizaciones deportivas. Llámense todas las organizaciones deportivas. Y acá en Lanco no pasa lo mismo. Entonces, de repente uno tiende a creer que antes tuvo Lugo Cárdenas, tuvo después fulano, entonces todos sienten que de repente los recursos son todos limitados en deporte. Y las organizaciones se empiezan a sugestionar, Sí. empiezan a decir, pucha, que no dan ganas de... Y es lo que pasaba, lo que mencionaba, Claro. de que hubo una gran cantidad de organizaciones y vencen y no vuelven a renovar, no vuelven a sacar nuevamente la vigencia. Eso es, pues, están sin ahora- directivas, están sin sí. todo. Yo creo que eso igual es un tema que se ha estado trabajando. Ya hemos conversado por ahí el tema de poder gestionar otro tipo de recursos, de dónde más ir sacando, porque como bien usted dice, claro, puede haber una disposición del alcalde, pero eso también tiene apoyado por un consejo. Hay un grupo de consejos que también están por el lado del deporte, entonces también deben como al momento de aprobar estas mismas subvenciones y todo lo demás, perfectamente podrían hacer más hincapié, ok, aquí lo vamos a inyectar, y aquí como tal, porque igual deberíamos cuestionarnos de que ¿por qué solamente tenemos un núcleo deportivo en un lugar y no se extrapola a toda la comuna? Y que también muchas veces dicen, no, que los recursos o algo, pero también pasa por el mismo dirigente, a quién colocamos de monitor, si es agradable, si hay un trabajo de continuo. Hay muchas cosas que también se han visto, por ejemplo, en la misma postulación de fondos, de que han disminuido, por ejemplo, la cantidad de meses de trabajo del mismo monitor y se pierde la continuidad. Entonces ahí también hay que ir viendo, en el momento que se puede decir, ok, esto hay que modificarlo, esto hay que irlo viendo, y acá yo creo que la base para que se mantenga es el trabajo formativo. Claro que sí. Jessica, para seguir avanzando, Sí, tenemos una gama de deportes en la comuna de Lanco, pero nos encontramos con otra realidad. Te voy a poner A otra ver. vez. no, también, sí, para eso. De esa gama de deporte, todos, pues yo te lo digo, Sí. en el sentido que casi todos pasaron por la radio en entrevista y todos llegaban al mismo problema. Falta espacio físico, infraestructura exacto. en nuestra comuna. Sí, sí, es una de las conversaciones que por lo menos también he podido estar, de preguntar por qué, por ejemplo, a San José le construyeron un polideportivo y por qué no está acá. Y ahí empieza el tema de que tenemos menos población, de que por polo estratégico. Y ahí también hay que empezar a ver, ok, entonces, ¿cómo lo vamos a comenzar a trabajar? O sea, ¿con quién vamos a tener que hablar? ¿A quién O es vamos a por tener menos que población, escuchar? o es porque el alcalde, basado con el apoyo del consejo, no ha sido capaz de poner en la mesa
un trabajo que tenga que ver pensando en el desarrollo deportivo de la comuna, Sí. en los jóvenes, en los chicos, porque una de las, tú sabes, Jessica, mejor que nadie, que para tener contentos los niños en el deporte necesitamos tener un espacio físico, para sacar a ese chico del flagelo de las drogas. Entonces, o es, discúlpame que voy a hacer un término más claro, o el alcalde está quedado en el área de deporte, o el consejo no valora lo que es el tema deporte en la comuna. Yo creo que va una suma de todo. Porque, por ejemplo, si lo vemos ahora con la misma, dentro de las mismas organizaciones, de ponerse de acuerdo, por ejemplo, formar un tema de que funciona literalmente un consejo de deporte, variado con distintas disciplinas, donde todos se puedan escuchar o algo y decir, ok, todos vamos en común y queremos hacer esta petición, va por una parte de eso. Yo creo que también va por otra parte de que no se mantenía un trabajo con el tiempo, lo que usted también mencionaba, hemos ido cambiando, yo no sé tampoco qué irá a pasar o algo, ¿no? Obviamente la disposición del trabajo está y que se debe marcar qué es lo que se quiere a nivel comunal y se debe aprobar. Cuando, cuando uno le presenta este plan comunal de cierta manera, de que sea aprobado por todos y poder trabajarlo en el sentido de que a qué le vamos a inyectar recursos. Porque yo creo que también es como bastante sabido que a la hora de ir a solicitarlo, alguien puede decir, pero ¿por qué se lo van a llevar ellos si son 10? Versus otra competencia que tiene 300. Y yo sé que tú participaste hace 3 años atrás, estabas acá todavía, en el cabildo del deporte que hizo el INEDEP juntamente con la Municipalidad de Ranco. No, en ese tiempo no estaba. ¿Tuviste la oportunidad de No, en ese no. Que se hizo en el Liceo Camilo Sí, Enrique, sí, gran mira. cantidad de deportistas, conclusiones, no se llegó A nada. a nada. O sea, se hizo el trabajo de parte de la municipalidad Sí. conjuntamente con el INEDEP, pero de eso nunca se ha visto resultado y nunca se trabajó pensando en el desarrollo deportivo de la comunidad. Sí. Sí, no, de hecho, o sea, y yo creo que si lo vemos a nivel nacional es una realidad que está en todos lados, o sea, muchos otros encargados, si tú comienzas a hablar o a nivel, han pasado por lo mismo, o sea, que no hay un bloque, no se puede establecer, o estas conversaciones quedan ahí, ese plan comunal queda impreso en un libro, en un estante, listo ya, y no se ha trabajado. Y son los desafíos que hay que ir viendo, o sea, insisto, ahora estamos en, por lo menos lo que a mí me ha tocado, la parte de ver, también participo dentro de toda esta implementación de las políticas de infancia, y donde uno de los pesos es de que darle valor a esto, o sea, necesitamos recuperar estos talleres para los más pequeños. Por ejemplo, yo cuando chica sí tuve la oportunidad, sí tenía la área, hacía el taller de atletismo con don Víctor Gelde, después pasé con la Minerva, entonces iba a los talleres del teatro, etcétera, de poder recuperar eso y comenzar a plantearlo así como, ok, esto es lo que vamos a hacer, pero también hay que ponerse de acuerdo entre las mismas organizaciones de que hay que también ceder un poquito de que aquí le vamos a ir dando como prioridad, porque también este tema deportivo también va variando, porque muchas veces se dice, no, por ejemplo, esta competencia, pero hay otro deporte que viene detrás. Hay nuevas tendencias deportivas, por ejemplo, ahora hay que considerar a los deportes urbanos. Tenemos muchos chicos del skate que por edad no pueden constituirse, pero ya varios han ido como de cierta manera creciendo y ya podríamos sacarle una personalidad jurídica para que también puedan pedir recursos. Entonces también tenemos que tener esa apertura, ok, a ellos también, porque por ejemplo hay un chico que ya tenía una competencia internacional y le ha ido bien y nadie lo conoce. Así es. Oye, Jessica, en el tema de la infraestructura o espacio físico, son muchas las organizaciones que están al debe y que necesitan de eso. Te lo cuento porque gimnasia rítmica, Sí, ahí. los chicos del karate, ¿cierto? Y tantos otros deportes que no encuentran la cabida en un espacio para poder desarrollar su práctica deportiva. Muchas veces han ido a golpear la puerta del señor alcalde y no le ha dado solución. Entonces, desde tu mirada ahora, ya que una vez que pase todo esto, yo creo que ahora es tu responsabilidad en poderle ayudar a esas organizaciones deportivas a que sigan creciendo. Sí, esa es la idea. O sea, por ejemplo, yo acá netamente soy como el primer nexo de poder hacer ese contacto con la organización, de poder traspasar esa necesidad y ver de qué manera podemos irla solucionando. Lo que menciona, por ejemplo, artes marciales, se les cedió un espacio, están en internado, lo que es el dojo municipal, que sí, se le pero falta llama, el otro dojo también. implementación, Sí. claro,
Y ahí también tenemos el tema de que son muchas variantes de las artes marciales. Exactamente, claro. Entonces, por ejemplo, hay otros chicos que también compitieron afuera, pero no tienen personalidad jurídica. No se han formado como una agrupación. Entonces, ¿de qué manera tú les podrías ayudar a colaborar? Entonces hay que ir trabajando con ellos y decirle, ok, estos son los pasos que hay que cumplir, esto hay que ir viendo, cómo podemos negociar el uso de un espacio, etcétera. Y con lo que usted plantea, obviamente de que esta es una responsabilidad que uno tiene de poder traspasar estas necesidades, y efectivamente sí, o sea, yo creo que soy una persona de que literalmente se me ve en la calle y me dicen, no, y podemos tener una conversación, podemos ver esto, sí, perfecto, hagámoslo. De hecho, esto es una de las cosas que creo que ha cambiado, porque por ahí no mencionaron, de que este año postulamos a muchas organizaciones a dar fondos, que si bien no salieron, no nos resultaron, por temas de logística, temas de pandemia que no se podían ejecutar, pero sí ayudamos a literalmente a sentarnos con el dirigente, ok, vamos a redactar esto, vamos a buscar esto, hay que hacer esto otro. Y también va por ahí, creo que la función también, enseñar a guiar a dónde más poder sacar recursos. Cuéntame un poco, para no darte tanta presión, No, sí. el estadio municipal. Sí. Hoy día está cerrado. Sí, estamos ahí evaluando y próximamente, esperamos en noviembre, abrirlo. De ahora en adelante, ya hablamos ahí con don Jaime, por lo menos él tiene toda la disposición, siempre la ha tenido. Así que ahí ya comenzamos a trabajar. Sabemos que hay un grupo de personas que va después de las 6 de la tarde y obviamente necesitamos más gente. O sea, contratar otras personas para que se tomen esa franja. ¿Qué más nos ocurre con el estadio? De que también lamentablemente hay personas de que no van a hacer actividad física o deporte, entonces también vamos a necesitar una persona como en una situación como de supervisor para que literalmente saque a las personas que no van a practicar, que se van a esconder en el bosque o algo. Entonces ahí ya lo estamos ahí como trabajando en eso y viendo de que poder ya sacarlo pronto. Porque por el tema de la pandemia, hoy está todo cerrado, Sí. pero si una persona quiere ir a trotar al estadio, Hay que tener ciertas consideraciones, o sea, de partida debemos... pero si una persona va sola a trotar, no hay problema, si ese es el punto, no es ese el problema, el punto es de que el recinto en sí, al ingresar hay que tomarle los datos, hay que saber a qué hora fue, en caso de... ya. A esa persona también hay que darle las indicaciones de que si va a trotar o que lo haga sola, porque se va a sacar la mascarilla. Si se encuentra con otra persona y va a conversar, mantenga más del metro de distancia, o se coloque la mascarilla y ya luego retoma su rutina. Pero ¿qué te parece a ti, o te parece extraño que para hacer deporte no se puede hacer y sin embargo los malls están abiertos? Ah, no, pero eso ya es otra situación de que Pero... ya no, yo soy kinesiólogo, entonces también tengo una opinión desde el área de la salud de que, ok, ¿para qué? Ahora, Se encuentra que una persona vaya a tratar solito y Sí. puede correr, pues a ver, después se va. ¿cuál es la primera respuesta? El mall tiene recursos. Hay alguien de por medio que le está colocando, que está vendiendo. El recinto municipal no tiene recursos para pagarle a una persona que esté ahí para poner alcohol gel o literalmente controlar de que nadie más se vaya a meter a hacer otra cosa. Esa es la diferencia. Al final se traduce en eso más que nada, porque por ejemplo, por salir a trotar, y yo igual lo hacía hasta que la fase 2 ya no me dejó salir los fines de semana, lo que es alrededor, etcétera. Claro, el nivel de cemento y riesgo de lesiones, otras cosas, los accidentes, etcétera. Jessica, en el estadio se está trabajando el tema de camarines. Sí. ¿Eso tienes conocimiento de eso? Sí, hay un mejoramiento que es hacia el sector de las panderetas, donde están los caminos, se están construyendo los camarines. Acá, para este lado. Sí, exacto. ¿Ya? Esperamos que en unos 4 meses aprox, porque después el municipio tiene que recibir la obra, evaluar si fue bien construida, etc. Y claro, eso viene con todo. Ahora igual, ese es un proyecto que ya estaba aprobado y todo lo demás, y ahora con pandemia sabemos que los camarines no se pueden ocupar. Entonces va a quedar construido, claro, para esperar a ver cuándo se pueda, pero es lo que ha pasado. Esos camarines son los que están a este lado acá, pasando por aquí. Por el camino. Por el camino. Exacto. ¿Y por qué no se hizo en el otro extremo? Es que lo que pasa es que en el otro extremo está la construcción de la cancha sintética.
pero dentro No, de la cancha 2. Ya, No, fue más que nada por un tema de disposición de espacio, porque está la pista atlética. ya, Entonces no podemos, si tú compras los espacios, no da. ya, por eso se hizo. Sí, o sea, yo lo que manejo, más o menos dimensional, es por un tema ahí de... Ya. Ya, eso es el estadio. ¿Qué otra cosa se le está haciendo al estadio municipal de la Defensa 1? Bueno, ahora como el IND también nos pidió abrir el estadio para los chicos que trabajan en el taller Crecer en Movimiento de atletismo, que son Ya. los chicos de proyección, con el profesor Sergio. Se va a mejorar lo que es el foso de lanzamiento de la bala, ya lo fuimos a ver con el profesor ahí. Tenemos que hacerle comprar los materiales, que Jaime ahí colabora también con sus trabajadores. El salto largo, que es como principalmente la disciplina. Y ahí esperamos ver si podemos hacer otras cosas que hay que proyectar. Y la cancha 2, ahí ya está en un tema por Contraloría, revisando las bases para poder licitar lo que es la cancha sintética. Y eso está para Sí, futuro, digamos. sí, de aquí 9 meses quizás, ahí, a ver. Jessica, ahora pasemos a la parte de las competencias más que nada y los recursos también para el tema el fútbol amateur. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves tú el fútbol amateur en Lanco, donde hay 6 clubes asociados a la Federación de Fútbol Local? Ahora actual, ¿cuál va a ser el panorama? Yo creo que es un poquito complejo. En primera instancia se supone que se proyecta que como en febrero evaluar si se podría o no. Ahora bien, es difícil, o sea, yo aquí otra vez vuelvo, yo soy también kinesióloga y no sé, o sea, por ejemplo, si yo voy a ir a una competencia o algo, donde me voy a sacar la mascarilla, voy a chocar con el otro, todo, igual me voy a cuestionar un poquito la participación o algo, mi punto de vista. Sabemos que el campeonato nacional le hacen test de PCR periódicamente, etcétera, y a nivel local, a nivel social, no tenemos esa realidad. O sea, hasta incluso el test rápido, el que es con pinchón de la gota de sangre, sale 10.000 pesos aproximadamente. Entonces, poder replicárselo a cada jugador va a ser un poquito más difícil. Ahora esperar a ver qué pasa con este tema de la vacuna, si es que se llega a tener un tratamiento, más adelante a ver qué es lo que se proyecta. Y específicamente en estos equipos que usted menciona, yo creo que una de las ventajas de que gran parte tienen su recinto deportivo, tienen una cancha. Por ahí hay uno que otro que todavía no. Y con ellos el tema, el trabajo también va a que tengan base. O sea, es como el equipo de fútbol profesional que uno ve, que tienen desde la etapa formativa. El ANFA, por ejemplo, también ahora les pide, supuestamente para este año se iniciaba la liga femenina, que para poder competir debían presentar un equipo de mujeres. Entonces, en cierta manera va avanzando de esa forma, o sea, que para poder presentarse a jugar tienes que tener el equipo, tienes que tener las bases, las inferiores, tienes que tener el equipo femenino. Tú que te has reunido siempre con los dirigentes de ANFA, ¿tú sabes las necesidades que tiene el fútbol ANFA local? A ver, yo insisto, o sea, como la problemática, este tema de la participación, de que cuando salen, Punto cuando uno, van a ir a jugar a no otro sé lado. no sé si tú sabes, no tiene espacio físico donde reunirse. Sí, o sea, Carecen la de, reunión. carecen de una sede. Ajá. Te lo digo porque cuando yo fui presidente de la Asociación de Fútbol de Lanco, nuestra directiva y los clubes, lo que más les solicitamos al alcalde que está hoy día en ejercicio, al señor Rolando Peña, fue un espacio físico, una sede. Nunca llegó, nunca llegó. Y hoy día la asociación sigue careciendo del espacio físico, y te lo digo porque en otras comunas ellos viven del recuerdo, donde están sus trofeos, Sí. y donde está todo. Pero acá en Lanco no tenemos ese espacio físico. Tal vez pudiese ser que dentro de tus posibilidades de trabajo, ver la opción de que se le entregue tal vez, no sé, pero un comodato a terreno, de un terreno, un comodato, o de un espacio, de una sede que hay por ahí que pueda permitir juntarse, porque los chicos andan de repente en el liceo, van acá, Sí. se encuentran por aquí, se van Sí, por otro. sí, yo creo que obviamente se puede proyectar, poner ahí como tema de punto. Ahora igual hay que reconocer de que, por ejemplo, la gran cantidad de los recursos ya se los lleva esta institución, o esta agrupación, o asociación, de cierta Sí. manera. Entonces igual seguir dándole otra vez
o cambiamos esos recursos que se le dan en otra cosa. Pero es que una cosa es Sí. recursos limitados que tienen que ver con el área de deporte Sí. y otro recurso es poder contar con el espacio físico. Sí, pues no, de hecho, Hay y que es un separar las tema cosas. que también, Claro. eso también, por ejemplo, se puede postular. Claro. Por ejemplo, un presidente de la República te permite construir una Sí, infraestructura no, o algo. Claro, necesitas el terreno, El no terreno. es como dato. Pero yo creo que también va por ahí, seguir insistiendo. Ya, del fútbol amateur nos pasamos al fútbol de los barrios. Ujú. El fútbol de los barrios, si bien es cierto, ya tiene como 10 clubes asociados a ellos. Sí, Nace del fútbol de los barrios por una carencia deportiva y obviamente también ellos están limitados, no tienen espacio físico, no tienen... ¿Cuál es tu impresión? Porque me supongo que también te habrás reunido por separado con los chicos del fútbol de los barrios, ¿no? sí, a ver, yo creo que todos reconocemos que esta liga nace porque es mucho más rápido, o sea, tiene partidos más seguidos, se desarrolla en cierta manera como fechas ahí que va entre que cuando te deja jugar el otro, sí o no, pero, y también son muchos los mismos jugadores que están en el otro campeonato y también están en este. ¿Qué es lo que ocurre o qué es lo que estaban viendo ellos? Por ejemplo, seguir haciendo más competitiva su misma liga. Por ejemplo, este año estaban viendo si podían pasar a tener la competencia regional, lo cual también les va a ir dando un poquito más de peso. Porque de cierta manera, la misma distribución de recursos, ¿a quién se la va a ir dando uno? A quien llega a un campeonato regional, a quien llega a un campeonato nacional, etc. Del fútbol de los barrios, no sé si tienes algo más que acotar en el fútbol de los barrios. No. O sea, entonces, bueno, el tema de la necesidad de espacios, También claro que se le ha también prestado el tema de la cancha, que hubieron ahí unos inconvenientes de que hasta que ahora se realizaban los partidos con los vecinos, etc. Y eso obviamente, una de las cosas que veíamos que se debería solucionar ya con esta cancha sintética, que ya te permite un rodaje porque la otra es cancha de pasto natural, que tiene un mayor daño, y la otra ya debería permitirte o sea, se juega con lluvia, como sea. nos vamos al fútbol campesino. Ujú. Hay muchos equipos en el mundo campesino, sector rural, participan con varias sedes también. Todo. ¿Cuál es la impresión que tú manejas del fútbol campesino? El fútbol campesino tiene como esta característica que es mucho más social también, o sea, cuando se juega, por ejemplo, el día domingo, llega toda la familia, llega todo el mundo, se asiste, se comparte, etc. Entonces también tiene como, hay otra línea, y obviamente también con las necesidades desde el tema de la cancha, que se está nivelado, por ahí teníamos un club que nos pedía que le solicitara por medio del alcalde, que se pudiera aprovechar de pasar una máquina para que empareje, el tema mismo de las camisetas, etcétera, los traslados, si se van a otra competencia, al regional o algo, ahí también va como la necesidad. Yo creo que si lo vamos colocando de que, por ejemplo, los de la AFA ya pasaron como por eso, después tenemos al grupo del fútbol rural y los barrios están haciendo como esa liga que también le va a tocar ir viendo como ir cada uno de esos recorridos. Y obviamente es relevante seguir manteniéndola porque tiene esta parte más social en cierta manera de poder unir a esta competencia y que en cierta manera, justo hoy día lo hablábamos ahí con don Sergio, de que va a tener esta dificultad de que del momento si se va por reactivar o no, por el tema del control de público, por la cantidad de personas que llega. Entonces igual ahí se mencionaba el tema de responsabilidades de si se va a permitir jugar o no, etc. Jessica, el fútbol amateur parte en blanco, muchos años atrás. De ahí se pasó al fútbol campesino y posteriormente nació el fútbol de los barrios. Ajá, sí, yo lo mencionaba más o menos. En ese orden de cosas. Fútbol AFA, fútbol campesino y el fútbol de los barrios. Pero ¿qué te parece a ti, o te parece muy extraño, y que eso se lo ha planteado, cuando yo fui presidente también de la Asociación de Fútbol, se lo planteamos nosotros los dirigentes del fútbol campesino? El fútbol campesino supuestamente debería ser el resorte netamente deportistas campesinos, ¿cierto? Sí, es como dentro de las bases que se establece y ahí cuando Pero- se juega la Liga de los Pintores y como que se... Exacto. Sí. Pero se llevan muchachos de aquí del pueblo a jugar a la... al sí. campo, ¿cierto?
Y viceversa, cuando esos jugadores se necesitan para lo que es la representación de la comuna, porque se representa la comuna, Sí. no se representa, normalmente en estas ligas de campeonatos regionales, siempre va la palabra Lanco adelante, Ujú. porque se representa la comuna. Pero ¿qué es lo que pasa? Este muchacho, que supuestamente nació del fútbol ANFA, se fue al mundo del fútbol campesino. Y cuando por esas cosas lo necesita la selección, lo necesita el municipio, lo necesita, no sé, los clubes de Lanco, el fútbol campesino le niega la posibilidad de volver a jugar y representar a la comuna. Sí. ¿Hay un celo? ¿O qué tu impresión? ¿Tú sabías de este problema? Sí, es un poquito ahí, que también creo que de repente se puede extrapolar de este chico que es de infantiles, lo suben a jugar a juveniles y resulta que ya lo queman y después ya no rinden en primera cuando le toca, etc. La verdad, desde mi trabajo o algo, la verdad que yo creo que pasa más por una responsabilidad o una organización de los mismos dirigentes. Que yo pueda ir a ordenar eso, o como desde el municipio no, que va a ir o como tal, no, porque es un tema de bases, de reglamento de cada línea de juego. ¿Por qué te lo digo? Porque esto mismo que tú me estás Ajá. diciendo se tocó con el otro encargado de deporte y nunca le dieron solución más término. Es decir, si tú crees, o creo yo, que si yo voy a representar a mi comuna con los mejores deportistas, que fueron de aquí de Nanco, se están en el campo, los debo volver a Nanco para que representen a la comuna. Sí, pero No igual para hay que que... vayan a... Exacto, sí, hay un tema de consideración de reglamento sí, de por medio, o sea, de que si ya está inscrito en una liga, se sabe que no puede ir a otra. Entonces, a menos que se cambie de comuna, etcétera, o algo. Entonces, yo creo que parte por revisar bien cuáles son los reglamentos de las diferentes competencias y ahí ponerse de acuerdo. Porque yo entiendo lo que usted me dice, de que claro, queremos ir a representar y que vaya lo mejor. Exactamente. Pero el reglamento de las competencias hay que Es revisarlo. que también, ese ¿no? reglamento nos hacemos tontos solos, disculpa Sí. la palabra que hago yo, nos hacemos tontos solos, porque si tú vas en otros lados, desde el fútbol campesino, de otras comunas, tienen lo mejor que tú ves esos mismos jugadores, lo ves en el fútbol ANFA y lo ves en el mundo campesino. Y siempre aquí le ponemos traba a un muchacho que tiene una cosa innata para jugar, le ponemos traba porque no queremos que salga del mundo campesino a jugar Sí. al mundo ANFA. Entonces, Sí, y en bueno. la otra comuna pasa todo lo contrario. Los cabros lo ven en el fútbol ANFA y lo ven en el fútbol campesino. Ajá. Yo creo que aquí volvemos un poquito a lo que mencionaba antes, de que finalmente con las organizaciones hay que ponerse de acuerdo. Va más que nada por un tema de dirigencia, de coordinar y que si se permite, que no se permite, de cuál va a ser el fin en común. Y como lo que usted mencionaba, este tema como de celos, de la competencia, de por qué a este equipo le fue bien y por qué a mí no me agrada, yo no lo voy a prestar al jugador. Claro, lo podemos trabajar, lo podemos conversar, pero finalmente quien tiene la decisión son los mismos dirigentes, o sea, a quién inscriben y a quién no. Y ahí ya es como que uno de repente como que intrometerse un poquito en eso es como un poquito más complicado. A menos de que al principio se establezca, nos interesa realmente llegar con estos equipos al regional y tenemos posibilidad de ganar y por eso lo necesitamos, ya es otro tipo de negociación o acuerdo. Te saludan acá, dice César Retamado, bravo, felicitaciones Jessica. ¿Tú? César Retamado, lo de Sí. Cuéntame el tema del ciclismo. Ajá. Tenemos ciclismo que hacen los chicos Sí, hay acá de diferentes líneas, montaña, MTV, no sé cómo se llama, Sí. y lo otro. ¿En qué pie está el ciclismo hoy día en la comuna? Nosotros tenemos una agrupación bastante joven, liderada ahí por Felipe Cisterna, que es el Son of Disorder. ¿Ya? Ahí sí, lo pronuncié mal o no. Ahí Hasta a mí me cuesta decirlo. Exacto. Ellas tienen una línea y dentro de esta hay varios chicos que compiten a nivel internacional. Y volvemos a lo mismo, o sea, el tema del apoyo o algo, hay unos pilotos ahí bastante buenos. Y también tenemos este tema del mountain bike y el descenso. Ahora, justo hoy día también cerramos un acuerdo de que en diciembre, para el fin de semana del Eclipse, se va a realizar un campeonato nacional de mountain bike descenso en lo que es Whipple, con fondos del GORE y apoyado por el MINDAC. Así que ahí seríamos como una de las comunas que va a tener un evento deportivo lo antes posible. Pero si estamos con pandemia. Y ahí se suspende. El tema de suspenderlo ya tendría que ser como, por ejemplo, en cuarentena. Ya. Por ejemplo, en fase 2, hace unos fines de semana jugó Valdivia, porque tenía autorización como tal de lo que es el Ministerio del Deporte, apoyado porque es una fecha como tal. Ya. Entonces ahí es donde se hace este nexo que tiene que ver
una autorización, ver los protocolos, etc. ¿Tú has tenido contacto como encargada de deporte con este chiquito, se me fue el nombre, lo tenían delante, Maquivillán, que dijo De, no sé si lo estoy confundiendo o Pero no, del sí, tenis de el mesa. tenis de mesa con Sí. el papá. ¿sí? Sí, hay una de las problemáticas que hay es de que a ellos como club hace muchos años se les venció la personalidad jurídica y no están vigentes. Entonces, cuando ya inicié, lo contacté obviamente porque lo que conversamos de que este pequeño es un modelo, o sea, deberíamos hacerlo por todas las escuelas y que literalmente atraiga más gente y potenciarlo, etcétera, porque él también tenía como talleres ahí y todo eso. Y se nos vino la pandemia, quedamos con este tema de que cómo sacar la vigencia, porque él además ellos tienen por el IND, entonces también es otro tema, reglamento, etcétera. Y ahí algo conversamos de que en qué situación estaba. Este chico también le tocó de que este año justo cambiaba de categoría, entonces subía a una más alta y iba a quedar como el más pequeño y con menos experiencia. Entonces de esta manera como que ese entrenamiento a esta nueva categoría, de cierta manera como que la perdió. ¿Has tenido contacto con Carla Cubertino? No. ¿Tú sabes lo que es? No, ella es gimnasta rítmica, ¿no? Seleccionada Ya, nacional de Chile. sí, ya, sí, que los nombres de verdad que soy mal. Con ella directamente y con la familia no. Con el club de gimnasia, en abril comenzamos a trabajar el tema del proyecto para poder financiar el costo de la monitora, la profesora como tal, y ahí quedamos un poquito, porque justo se vino todo esto, el tema de las cotizaciones, de ver el tema del espacio, dónde se iba a realizar, y ahí quedamos en stand-by. Y ahí la verdad que hemos perdido las conexiones, porque entre que no responden, que la respuesta era no, vamos a esperar a que pase, no, vamos a esperar a que pase. Y con los alumnos del colegio FEME que tuvieron lanzamiento en Martillo el año pasado, ¿has tenido contacto? Sí, con ellos yo mencionaba que ya estuvimos con el profesor directo en el estadio, con don Jaime, No, para Sergio. poder... No. Sí, es que Sergio Carrasco es el entrenador, Sí. con él estuvimos, y con don Jaime para poder arreglar todo lo que es el foso, el lanzamiento, etc. Y ver ahí unas mejoras para que ella vaya a entrenar. Yo creo que esos jóvenes son de proyección del futuro del deporte blanquino, ¿ah? No, de hecho, pues así... bueno, yo alcancé a conocer a Fermín Álvarez, Eso. y yo creo que uno de los temas de que él no tuvo más competencia. Aquí no hubo nadie más donde competir como adulto y dejó porque él llegó a un sudamericano y él debería estar ahora como Pero seleccionado. no tuvo nacional más adulto. competencia porque no tuvo recursos para Exacto, a eso voy. seguir. Ah, claro. Entonces, estos mismos chicos, que es una disciplina que ahora es factible de realizar, tenemos solamente el núcleo ahí. ¿No? Y es un taller que está financiado por el IND y también de repente falta de que se pueda abrir un poquito más ahí. Ir buscando más personas. Y la Camila Curimil, Sí, también con ella trabajé, con la Camila bastantes años también, hay un tema de recuperación desde sus lesiones, porque yo también la acompañé a los mismos nacionales cuando trabajaba para el IND como kinesióloga. También va un poquito en lo mismo, de que además que era como una de las primeras mujeres, que también hay otra diferencia de la participación femenina en el deporte. Y también quedamos otra vez de que por dónde más podemos desarrollar, dónde más trabajar, etc. el chiquillo, este chico Jaramillo, el basquetbolista, ¿qué sabes de él? Y no sé si estoy bien o no, yo sé que hay un par de hermanos. Que y hay son uno- seleccionados. ¿no? Exacto, sí. Ya. Y hay uno que ya fue seleccionado. Ahora, la verdad que desconozco en qué situación y al principio pregunté, principalmente los contacté. Bueno, ellos como tal, como club de acá, no tuvieron mayor participación porque el gimnasio se cerró. Sí. Esa liga de básquetbol acá en la comuna de cierta manera se perdió. Esperamos ahora que con la renovación el mismo Consejo Local de Deportes la pueda recuperar una vez de que esta situación se pueda mejorar y puedan realizarla. Y específicamente con la mamá hablaba, porque desde el IND se hace un seguimiento a estos deportistas de proyección, que uno tiene que informarlo como comuna. Entonces llenan la ficha, hay que estar hablando, entonces fue más que nada como ese paso de edad, de que aquí en Blanco había tal chico. Del mundo de la rayuela, ¿qué información tienes? Con ella estuvimos trabajando un poquito, postulamos, nos fue mal en ese folio en cierta manera, que ellos querían para el campeonato de toda la asociación,
Y ahora, por lo que tengo entendido, se han podido juntar un poquito, considerando que la rayuela no es tan masiva. Y es uno de los deportes de que sí se puede realizar como tal, y que hablamos del tema de poder revisar los protocolos, etcétera, en los recintos. El jueves de esta semana vamos a tener acá, hablemos a la agrupación de ciegos de Lanco. Ah, sí. Entonces, una de las preguntas que me dijeron que te le hiciera, Sí. ¿desde qué punto de vista el municipio apoya el deporte, el golf, que es de los cieguitos? Exacto. De las personas ciegas o con discapacidad Sí. visual. Existe la oficina de que es para personas mayores y de discapacidad. La CIL como tal está ligada a ellos, la cual es liderada por mi par Ann Rose. Y ellos con ellos se mantiene el contacto, son los que están ahí siempre como tal en este tema de realizar actividades, proyectos en sí. Y ellos también son favorecidos por una línea del IND que es con discapacidad, donde se ve el tema de este monitor de... Ay, me olvidé el nombre. Que viene desde Valdivia, como tal, instructor de golf. Hidalgo, Exacto. Samuel Hidalgo. Y ahora cambiarle la vida por otro Samuel que también es ligado al deporte. Y él es un entrenador a nivel nacional, o sea, llegó a la selección, al equipo regional también a la competencia nacional, etcétera. Entonces es como el que está más ligado a nivel regional acá, a nivel del golf. ¿El entrenador nacional de golf? Sí. Sí, justamente trabaja con los chicos de Blanco. Exacto. Que tiene seleccionado blanquino. Sí, hay uno de la... no, hay otro que fue al nacional. Sí. Y también con ella hablé un poquito, porque me contactó con un tema de las becas y todo este tema. Y el tema de que como no hay competencia, no se podían otorgar becas este año. Pero en la justa medida que se pueda, ¿habrá espacio para que el golf se pueda desarrollar en Blanco? Sí, o sea, yo jugué golfball con la agrupación de ciegos y la escuela Ansalva, la escuela en Valdivia también, y es muy factible de realizar. Solamente se necesita que el espacio esté totalmente abierto, ojalá unos arcos que suenen o algo, marcar con algo el suelo y listo. O sea, es un deporte que es practicable por todo el mundo, sirve de empatía, tiene este rol social que entrega el deporte, de poder compartir o algo, y obviamente si lo llevamos como a la competencia, obviamente se podría proyectar de que estos jugadores puedan ir representación a nivel regional. Sí, porque te lo cuento porque me decía la presidenta Emma Crespo que habían golpeado muchas puertas para poder contar con espacio físico para seleccionamiento. Fue imposible poder conseguir espacio físico. Sí, yo creo que lo más probable es que haya sido antes que ella estuviera, porque algo hablamos después y ahí estuvimos un poquito conversando. Y sí, o sea, obviamente, junto con esta política de infancia, la comuna está en este tema de la política de ser una ciudad amigable para las personas mayores y con discapacidad. Entonces son las líneas que hay que irse fijando, okay, cuáles son los polos deportivos que queremos marcar. El básquetbol local. Cuéntame del básquetbol local, a ver. Con el básquetbol, bueno, como delante lo mencionaba, el gimnasio se fue a lo que es remodelación, quedó un tremendo lugar ahora, y el desafío que tiene la asociación y los clubes de básquetbol es volver a activarse. Hay con vigencia, si no me equivoco, 1 o 2, que es como club de amigos del básquetbol, etc. Tenemos ahí uno de los grandes formadores del básquet, que es Wences, trabajando a la par con el Liceo Camilo Enríquez, con este club deportivo, y como monitor del IND, bueno, está porque este año no se realizaron. Y la problemática que ahí siempre mencionan la gente del básquetbol es que no podían traer una liga al ANCO porque el gimnasio no cumplía la cancha como tal con las medidas reglamentarias. Ahora con esta remodelación ya está. Entonces el desafío que se viene para la gente es volver a activar sus clubes, porque para poder pertenecer a una competencia mayor tienen que tener la selección como principal. O sea, en básquetbol no recuerdo cómo se llama, sería como la primera de cierta manera, y series inferiores. Ya.
Cuéntame, Jessica, Y ahí también hay otra pelea, el tema del básquetbol femenino, sí, que ya hace muchos años también se perdió y hay que volver a reactivarlo porque antiguamente la selección de básquetbol femenina de la esquina iba a todos lados a competir. Jessica, un mes atrás, 2 meses atrás, se Ajá. entregó el gimnasio Hermano Salvador, Sí. ¿cierto? De la remodelación. Sí, ¿En qué momento, bueno, cuando la pandemia se levante, yo creo que ya va a quedar operativo? Pero a mí me han preguntado algunos deportistas, ¿existe la posibilidad que ellos lo vayan a ver? Porque está todo cerrado. sí, la administración del gimnasio como tal, ese es un recinto que viene desde Chile Deportes, que es por caso INED, y tiene la administración el Consejo Local de Deportes, el municipio no. Entonces, como toda esa parte ya se empieza a ver con ellos. Ya. Ahora la posibilidad de ir, obviamente, ya podemos hacer un tema de nexo o algo, pero ya como tal la parte más operativa ya pasa por esta organización. ¿Sientes tú que en nuestra comuna, más allá de los espacios físicos que faltan, una cancha sintética, un polideportivo, netamente en los barrios, Ya. faltan espacios físicos para la práctica del deporte, sobre todo de los niños? Siempre va a faltar espacio. Yo creo que esa va a ser la respuesta. Ojalá todos quisiéramos de que ver las cuadras, o por ejemplo lo que ocurre en Argentina, de que uno camina una cierta cantidad de cuadras y hay una cancha. Ya. El punto es de que por clima, ojalá las canchas que tengamos fueran techadas. Entonces, también por ahí en algún momento lo conversamos de que esta proyección de que, ok, las multicanchas que ya están, ver la posibilidad de poder techarlas, cosa de que se pueda ocupar y se pueda dar un uso. Pero independiente que haya un espacio físico, se pudiesen hacer más. Si tú te fijas en otras comunas, se le llama sala multipropósito, Sí, donde abarca todo Sí. el tema de deporte. Lampa no cuenta con eso. sí, hay un tema también ahí de planificación. O sea, por ejemplo, cuando está este tema de los barrios, de las juntas de vecinos, hay proyectos de mejoras que apuntan a eso. Y donde la misma junta de vecinos elige qué es lo que quiere. Entonces, por ejemplo, ahora hay como una u otra que están en esa situación y están evaluando esto mismo. De qué es lo que más relevante. Y obviamente, también por un tema de valor de las propiedades, si vemos más verde, si vemos más espacios públicos al deporte, obviamente todo mejora. Calidad de vida, todo. ¿Qué otro deporte falta, Jessica Blanco, que no lo hemos tocado? Bueno, hay muchos Sí. deportes. ¿Ah? Algo que se Sí, nos ha, que se nos ha quedado afuera. está todo este tema, esta línea recreativa. Por Ya. ejemplo, estas mismas agrupaciones que hacen body combat, baile entretenido, que Eso. también se han visto estancadas. Y que en cierta manera esperemos de que se puedan ir reactivando porque si le marcamos los espacios, se pueda costear el costo del monitor, que ese es siempre el problema, de que hay que pagar otra vez el arriendo del gimnasio, de la sala, al instructor, etc. Eso también hay que irlo viendo. Y también ir dándole espacio a estos nuevos deportes, por ejemplo el mismo tema del yoga. También es una disciplina que ya se ha vuelto un poquito más masiva, son estas nuevas líneas deportivas, las artes marciales, por ejemplo el tai chi, cosas ahí que también, por ejemplo, para las personas mayores sería buenísimo. El judo, la otra vez también he hablado con una persona de que se vino a vivir a Malargüe, por ejemplo, y tiene muy buen currículo para ser formador de judo, rugby, que de repente puede darse. Y los deportes náuticos acá, el mismo tema del kayak, si recordamos antes también había una Las línea, carreras de auto. exacto, el deporte automovilístico, Sí. también eso iba, que también Sí. se perdieron. Sí. Entonces, obviamente es variante y que va a depender mucho de ir escuchando un poquito como estas nuevas tendencias. Jessica, como encargada de deporte, ¿qué mensaje usted le puede entregar a todos los deportistas de la comuna de Lanco? Más que mensaje, yo creo que es el tema o el momento de que ya han pasado varios meses. Yo creo que de cierta manera todos nos hemos distanciado, dijimos, ok, vamos a esperar que pase, pero ya es el momento de empezar de volver a trabajar de cierta manera y volver a ponernos en acción, ir viendo qué es lo que se puede hacer y qué no.
Entonces, de verdad insisto de que si alguien tuviera alguna iniciativa o como tal, se pudieran acercar a la oficina. Mi oficina ahora ya no está en el municipio, está lo que es calle Yungay con Unión por si acaso, y está toda la disposición a poder trabajarlo, a poder ver de qué fondo hay concursable. Por ejemplo, hasta el 9 de noviembre, si mal no recuerdo, están abiertas las postulaciones del FNDR Cobre de verano para poder trabajarlo de diciembre en adelante. Con el IND también estamos viendo de hacer actividades presenciales noviembre y diciembre, y también vamos a ir a necesitar ir buscando ya este recurso humano un poquito para empezar a tomar estas actividades. Jessica, estamos llegando al final del programa. Te quiero dar las gracias por haber venido en Hablemos de. La verdad es que es importante que la gente sepa a través de las redes sociales todo lo que pasa en el deporte en la comuna, desde el punto de vista municipio, y la gente hará su juicio después lo que es las organizaciones deportivas. Creo que hemos tocado grandes temas que tienen que ver con la relevancia deportiva de la comuna, y solamente decirte muchas gracias por haber estado acá, y el micrófono para que tú te despidas, obviamente entregando un cordial saludo a Lanco. Ok, bueno. Bueno, primero que todo, ya como más o menos lo que hemos ido conversando, reitero, las puertas están abiertas desde la oficina de deporte para poder tomar iniciativas, ir viendo como estas dificultades que hemos ido conversando y ver si le podemos dar, ya sea a corto, mediano o largo plazo, soluciones o facilidades, ir viendo de qué manera podemos traer más recursos. Ya sabemos que la principal problemática del municipio no da de destino, o quizás es muy poquito lo que sea deporte, pero hay otras instancias, el Fondeporte, el financiamiento de los locales comerciales a los deportes también, que ya también ahí lo comenzamos a conocer un poquito más para poder indicarle a las organizaciones de aquí podemos sacar un poquito más de recursos. Así que invitados todas y todos a acercarse, a poder trabajar, de verdad que está a la disposición. Con la pandemia hemos notado que el deporte es necesario, lo echamos de menos y tiene que volver a reactivarse. Un poquito antes de irnos, ¿cómo está el tema para final de año de diciembre con el tema de los estadios para el eclipse? Nosotros estamos trabajando en lo que es la comisión eclipse y llamamos a algunos, creo que usted también lo llamé, para preguntar si podíamos, si como club deportivo se sumaban, por ejemplo, a esta iniciativa de poder abrir sus estadios y ustedes tuvieran la oportunidad de, como por ejemplo, ofrecer algo a cambio de una entrada, o vender, etcétera, como aprovecharlo como instancia. Sí. Esa posibilidad todavía está abierta. Si bien como municipio se está estableciendo un punto estratégico, bueno, la verdad que está ahí como sí o no, porque si estamos de acuerdo a la situación de la pandemia no se va a poder, pero sí se está evaluando esa situación de poder dirigirnos como a un lugar y hacer como todo este tema del espectáculo, de poder ver este eclipse como tal. Pero está más enfocado a que los mismos campings puedan recibir a las personas. Y ahí también nosotros, yo ya también he hablado con las personas de los campings que hacen senderismo, etcétera, cabalgata, de que se pueda aprovechar ese fin de semana. Ok, Jessica, muchas gracias por venir acá, por estar en Hablemos de. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y ojalá que ahí tengan más mujeres invitadas en los próximos días. Eso es. Lo dejamos cordialmente invitado para el día jueves, 19:45, ASIL, Agrupación de Ciegos de Lanco. Así que cordialmente todos invitados a un nuevo programa el día jueves. Por su atención dispensada, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.